lo que son los problemas en las organizaciones. Para ello he tomado de dos autores, uno de Jane y después vamos a ver el otro es Svartheim, que avanza un poco más en, digamos, cuáles son los problemas que pueden encontrarse en las organizaciones y de qué manera, a grandes rasgos, se puede manejar los mismos. Y acá vamos a entrar con lo que es el entendimiento de qué entendemos por grupo, ¿sí? En toda actividad vamos a encontrar grupos, ¿sí? Ustedes, como alumnos de la universidad, conforman grupos, ¿sí? ¿Y qué entiende Jane por grupo? Un grupo es cualquier número de personas que reúnen básicamente tres características. Cada uno de los individuos interactúan unas con otras. Son cada uno de esos individuos psicológicamente conscientes de que están dentro del grupo y que hay otros individuos dentro de ese grupo. Y además, esos individuos se perciben a sí mismos como que pertenecen a un grupo, ¿sí? Entonces, básicamente, según Jane, un grupo es cualquier número de personas que reúnen estas tres características. Interactúan cada uno de los individuos entre sí, son conscientes de que pertenecen a ese grupo y que se perciben a sí mismos como un grupo en sí, que tendrá diferentes objetivos. Los tipos de grupos que pueden encontrar en cualquier organización, a grandes rasgos, básicamente son dos. Los grupos formales, que básicamente son los grupos generados a partir de la dirección o la gerencia de la organización y que básicamente están desarrollados o generados para la obtención de algún objetivo, ¿sí? O la realización de algún trabajo en particular, ¿sí? Esos son los grupos formales, los que aparecen a partir de la que genera la organización. Y después, en toda organización, también aparecen los grupos informales, ¿sí? Que básicamente son los que se forman a partir de los miembros de la organización, en donde no participa la dirección, o por lo menos no se lo genera la organización, y tienen básicamente la finalidad, la de cubrir las necesidades humanas que tienen o tenemos todos los individuos, ¿sí? Todos los individuos, cuando vamos a trabajar, estamos hablando básicamente de los grupos dentro de las organizaciones, tenemos necesidades sociales, ¿sí? Y que esas necesidades sociales son satisfechas dentro de esos grupos informales que se crean dentro de esas organizaciones, ¿sí? El tema es, desde el punto de vista de la organización, cómo hacer que los objetivos que intrínsecamente tengan esos grupos informales no vayan en contraposición de los objetivos de la organización o orientar los objetivos de esos grupos informales a los objetivos de la organización. Los grupos informales vienen a servir generalmente, según Jane, una función contraorganizacional, básicamente porque tienden a contrarrestar las tendencias coercitivas o de fuerza de poder que se desarrolla desde la organización, ¿sí? Y si uno les presta atención a estos grupos informales, pueden llegar a generar una fuerza muy grande y que se oponga a los objetivos de la organización. En general, cuando la organización detecta la generación de estos grupos informales cuyos objetivos están en contraposición a los de la organización, ¿qué es lo que puede hacer la organización? Diseñar los cargos o puestos de trabajo en ambientes físicos que dificulten o eliminen la posibilidad de que se generen estos grupos informales. Uno de los ejemplos sería
Bueno, identifico a las cabecillas de estos grupos informales que me están generando mucho ruido dentro de la organización y los destino en lugares en donde tengan poca posibilidad de comunicación entre ellos. Por ejemplo, destino a lugares en donde haya mucho ruido. Ojo, no estoy de acuerdo con estas acciones. Así lo presenta Jane. Y en muchas organizaciones se llevan a cabo este tipo de actividades. La otra forma de reducir la posibilidad o la capacidad y fuerza que tengan estos grupos informales es rotación sistemática de los líderes o miembros de esos grupos, ¿sí? Para evitar que surja una estructura más sólida de estos grupos informales. Funciones de los grupos, y con esto terminamos. Básicamente, según Jane, los grupos tienen dos funciones, ¿sí? Funciones organizacionales formales y funciones psicológicas individuales. Las funciones organizacionales formales básicamente son la creación de grupos formales para que la organización lo desarrolla o lo fomenta para realizar una tarea compleja e interdependiente en donde tenemos que resolver un problema y para resolver el problema formo grupos de diferentes sectores, diferentes áreas que a través de una tormenta de ideas o alguna otra herramienta puedan generarme diferentes alternativas de resolución a ese problema que está en estudio. Para generar nuevas ideas o soluciones creativas, ¿sí? Para esos grupos formales desempeñar funciones de coordinación o servir de vínculo entre varios departamentos. ¿Sí? Sería un grupo con integrantes de diferentes áreas que me sirva de nexo para ir comunicando las acciones entre diferentes áreas en pos de obtener o llegar a un objetivo común, ¿sí? O un objetivo único. Para la resolución de problemas complejos y para la implementación de a veces decisiones complejas, también las empresas o las organizaciones pueden crear estos grupos formales. O como medio, estos grupos formales, de socialización o entrenamiento. Ante el ingreso de nuevo personal o de una nueva maquinaria o una nueva instalación, puedo crear un grupo formal para poder llevar a cabo el ingreso de ese nuevo personal o el desarrollo de esa nueva maquinaria, de esa nueva instalación, para que sea bien aceptada por todos los integrantes de la organización. Y como funciones psicológicas individuales, los grupos sirven para satisfacer, hoy lo decíamos, nuestras necesidades de afiliación. Todos necesitamos, como individuos, seres vivos, pertenecer a un grupo. Como un medio de desarrollar, incrementar y confirmar nuestro sentido de identidad y mantener nuestra estima o autoestima. Como un medio de establecer y comprobar la realidad social. O sea, uno percibe la realidad de acuerdo a en qué situación está, en qué momento está y cómo está observando esa realidad. Los grupos me sirven para relacionar qué realidad estoy viviendo yo con la realidad que está viviendo cada uno de los integrantes del grupo y a partir de ahí, por ahí modificar la percepción que tengo de esa realidad. Y como un medio de reducir la inseguridad, la ansiedad y sensación de impotencia. Cuando me siento dentro de un grupo o integrante de un grupo, me siento con mayor seguridad de poder desarrollar esa actividad.